El secretario ejecutivo del PIT-CNT planteó la preocupación por este crimen y convocó el paro general para el próximo martes, evalúa otro para el mes de febrero. El objetivo es colocar la paz como consigna fundamental y vamos a hablar de este tema con Fabio Riverón, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT y presidente de FUESIS. Buenos días, Fabio, gracias por venir. Buen día y gracias a usted por la invitación. Nos decía que llegó en ómnibus y no en auto de alta gama. Exacto. No trajo el Mercedes. Lo que son las diferencias entre los dirigentes sindicales uruguayos y argentinos, Sí, ¿no? claro. Uno podrá decir lo que quiera. Las diferencias pero todas. no hay caso. Las formas de vida bastante distintas. Se va a poner a llorar, Jaime, ¿no? No, tiene la conciencia tranquila. También. Es mucho más importante. Absolutamente. Y nunca los invitó a los dirigentes uruguayos, dígale, ¿no? A un asadito en la chacra. No. Vean. Bueno, vayamos al tema que veníamos hablando. La central sindical quiere que se construya la cultura de la paz, así lo llamaron. Exacto. También exige justicia por la muerte del trabajador en Rivera. ¿Qué más tienen información de ustedes de este caso? Porque decíamos, hay dos versiones y además se pronunció también la justicia. En este caso quedó como que el tema sindical quedó de lado y es un tema de tránsito. Bien. Nosotros primero dejar claro que en realidad la justicia uruguaya no tiene una tipología especial para catalogar un caso de que haya sido un dirigente sindical o no haya sido un dirigente sindical, el asesinado como en este caso. Por lo tanto, no es que estábamos pidiendo una pena distinta ni nada de eso. Sino por qué se originó la discusión. Sino porque se originó la discusión. Bueno, lo que nosotros tenemos de los propios compañeros de la dirección del Sucra, el muerto lamentablemente ocupaba un cargo en la dirección más estrecha del Sucra. Lo que manifiestan los compañeros es que ya habían tenido varios episodios con este chofer en algunas otras medidas que el propio sindicato había demandado en su momento. Y eso es lo que origina que en realidad es posible que se lo haya reconocido en la ruta. Por eso se origina el incidente de tirarle el camión encima. Porque era un día de paro, además. Era un día de paro donde el Sucre había manifestado una situación de 24 horas de paro. En ese marco es que, bueno, este compañero lamentablemente no estaba acatando la medida, cosa que hacía habitualmente. Y bueno, se lo cruza en la ruta, ahí es donde se origina el incidente, le tira el camión encima, hace que se despiste inclusive. Vuelve a la ruta y bueno, con la infeliz idea de hacer esa persecución y el incidente que todos sabemos, el final. Pero ante esta movilización concreta, ¿ya había habido amenazas? Sí, antes de esta situación habían tenido situaciones de amenazas. Y ahí es que ustedes concluyen que el origen de esto que puede el estar origen, en exacto. ¿Eso consta en denuncias o es en base a testigos, sobre todo? Acá tenemos una situación. Perdón. Casi todos, cuando estamos en alguna medida, sobre todo que tiene movilización en la calle, recibís insultos varios y algún tinte de amenaza. A ninguno se nos ocurre ir a la justicia o ir a la comisaría a denunciar alguna de esas cosas. Si había denuncias internas de repente de este enfrentamiento, si se había dado... Los dirigentes sindicales conocían al asesino, al homicida. Esta persona, la asesinada también, ellos dos se conocían personalmente. Y es que es presumible porque la dirección del Sucra se mueve en forma conjunta en las diferentes situaciones. Y las dos empresas que puntualmente están en Rivera, esta es una, la otra es para la que trabajaba el muerto. Las dos empresas son empresas de política dura. Somos pocos y nos conocemos, además en Rivera más todavía. Se conocen... ¿Pero habían tenido trato personal? ¿Habían tenido un problema personal antes? No. Bien, no había habido ningún problema personal. Perfecto. De eso hay que descartarlo. En ese sentido no. Recién Fernando Padilla hablaba de terminar con esta lógica del insulto, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo plantea el PIT-CNT? ¿Por qué un paro general para algo que suena, digamos, tan genérico por un lado y un paro general, ¿no? Claro. Nosotros lo primero que evaluamos ayer en un secretariado especial, tan especial que... Fijémonos que en los primeros días de enero el secretariado del PIT-CNT tuvo la situación de tener que ser convocado en forma urgente y contó con quórum para poder funcionar. Si habrá sido grave para nosotros en realidad la situación. Pero esto está en el marco de una situación de violencia que vive nuestra sociedad en términos generales. No es solamente con el movimiento sindical. A nosotros nos preocupa en realidad porque, bueno, hace 2 días perdimos a un compañero dirigente sindical justo en el mismo día que había una medida de paro de su organización sindical. En Uruguay eso podrá parecernos, por suerte, todavía una cosa muy disparatada, muy lejos. Pero en la región, si uno evalúa, es una situación que en Paraguay sucede, en Chile sucede, en Colombia ni hablar, en Centroamérica en más de un país.
la situación de crímenes de dirigentes sindicales o de activistas sociales es una cosa de moneda corriente. Por suerte en Uruguay no, y no pretendemos que se termine instalando una situación de ese tipo. Sí creemos que hay una situación donde la sociedad, en términos generales, está llevando a resolver cada vez más las diferencias que tenemos a través de actos de violencia. Ajá. Y a eso es lo que nos planteamos decir, basta. Pero hay una diferencia, en este caso, no, por lo menos hasta que la justicia no se pronuncie no se puede hablar demasiado, pero no se trata de un asesinato de un dirigente sindical desde esferas de poder, sino un altercado más bien entre personas con ideologías diferentes. Ojo, porque la mayoría de los crímenes que yo te contaba que pasan en la región no pasan por una lucha de poder estrictamente, sino por una cuestión de atacar a la organización sindical. En Uruguay, Fernando lo decía claramente, basta con buscar en las redes cuando se cuelga alguna nota de algún dirigente sindical, abajo hay una situación de agravios. Algunos ciudadanos donde se van claramente de los límites normales del relacionamiento. Desde el otro lado, muchos de los que decían, bueno, antes pasaba al revés, los que no acataban un paro se les decía carnero o tenían amenazas. ¿Eso en realidad no sucede? Desgraciadamente sigue sucediendo, eso hay que decirlo, desgraciadamente sigue sucediendo. Bueno, ayer hablábamos sí, claro, por eso yo hablaba de que... Con el SWAT hablábamos ayer justamente. Por eso yo hablaba de que en realidad un poco lo que nos planteamos desde el PIT-CNT es, este paro es por esta situación. La idea del paro de febrero es una situación donde vamos a intentar que toda la sociedad en su conjunto se sume a esta situación del paro. Ya no sea una cuestión de solamente el movimiento sindical. Que la sociedad uruguaya se tome unos minutos o unas horas en este caso, para hacer una honda reflexión sobre la situación en la que estamos viviendo. Por la violencia. Algo por que la violencia algunos le habían reclamado al PIT-CNT, que en estos tiempos no se incluía la seguridad como uno de esos temas en las plataformas. Nosotros, más que la seguridad, es un tema de que entendemos que lo que yo te decía recién, la sociedad está tomando la violencia, la más extrema, para resolver las grandes diferencias que tenemos. Ajá. Y ese es un error, eso es una cosa en la pero que... los dirigentes sindicales son los que deben dar el ejemplo, o sea, si los taxistas... Todos debemos dar el ejemplo. No, está bien, pero por lo que estabas comentando, si los dirigentes del taxi ayer, la forma que encuentran de marcar las diferencias es ir a increpar a Tres Cruces, a los que están trabajando, digamos... Que no es la primera vez que pasa. Que no es la primera vez que pasa. Por eso nosotros planteamos... Ustedes están reunidos preocupados por la violencia. Por eso atención a la situación de la violencia en general. Yo creo que hay muchas cosas que ¿La forma de hacer eso es un paro? Y que de alguna manera vos tenés que plantearte que la sociedad haga un parate para reflexionar. La vorágine diaria es imposible que nos permita darnos cuenta de la situación que pasa. Lo vemos puntualmente. Todos nos alarmamos el día que recibimos, lamentablemente cada vez más seguido, por ejemplo, la noticia de una nueva víctima por femicidio. Y lamentablemente, en las siguientes 48 horas, todos tomamos nuestra vida habitual y nada pasó con eso. Hasta la siguiente víctima. Y así seguimos. Bueno, pero por eso quizás hay que buscar otras formas, ¿no? Porque hacemos el paro, se trata de hacer un llamado a la conciencia, de hacer una proclama y después esto... Porque lo demás es un trabajo profundo de tratar de reconstruir valores de una sociedad que los ha perdido desde todo punto de vista. Fabio Rivero, muchísimas gracias por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda antes.